La sangre aún goteaba de las piedras cuando los últimos gritos se extinguieron en el silencio. En el patio del Alcázar de Sevilla, bajo el sol abrasador de 1366, un hombre observaba con ojos febriles la obra que acababa de concluir. Sus manos, aún temblorosas de excitación, sostenían un puñal engastado con rubíes. Rubíes que ahora competían en rojo con las manchas que salpicaban su túnica real. Pedro I de Castilla, al que la historia conocería como el Cruel, acababa de ejecutar personalmente a otros 3 de sus súbditos, esta vez con refinamientos de crueldad que harían sonrojar a los verdugos más experimentados. El olor a hierro y orines flotaba en el aire caliente, mezclado con el aroma de las rosas que aún florecían en los jardines cercanos, una ironía que el propio rey saboreaba con morboso placer. A sus 42 años, Pedro reinaba desde hacía casi 2 décadas sobre uno de los reinos más poderosos de la península ibérica. Su apariencia aún impresionaba a quien lo veía por primera vez. Alto, de hombros anchos y porte majestuoso, poseía el rostro anguloso típico de la Casa de Borgoña, con una mandíbula prominente que delataba su estirpe real. Sus ojos oscuros, profundos como pozos, eran capaces de alternar entre la seducción más refinada y la frialdad más absoluta en cuestión de segundos. Su cabello negro, siempre impecablemente peinado, contrastaba con la barba cuidadosamente recortada que enmarcaba unos labios finos. Labios que podían susurrar palabras de amor por la mañana y ordenar torturas elaboradas al atardecer. El palacio que lo rodeaba era un testimonio vivo de su magnificencia y su poder. Construido con los materiales más finos traídos de todo el mundo conocido, cada sala era un universo de lujo y ostentación. Tapices bordados en oro contaban historias de conquistas y glorias, mientras muebles esculpidos por artesanos moriscos y cristianos se mezclaban en una armonía casi imposible. Las paredes, decoradas con azulejos que reflejaban la luz como pequeños soles, parecían vibrar con vida propia. En los corredores, el eco de los pasos se mezclaba con el murmullo constante de los cortesanos, creando una sinfonía de poder que embriagaba a cualquier visitante. Pero tras esta fachada de esplendor, algo comenzaba a pudrirse. Los criados susurraban entre sí sobre extraños ruidos que provenían de los calabozos durante la madrugada. Gemidos que no parecían humanos, chirridos metálicos que hacían a los más valientes se persignaran en silencio. Las cocinas, otrora centros de alegría y abundancia, ahora funcionaban en un clima de terror permanente. Los cocineros trabajaban con manos temblorosas, sabiendo que cualquier plato que desagradara al rey podía resultar en castigos que desafiaban la imaginación más sombría. La transformación de Pedro en monstruo no sucedió de la noche a la mañana. Nacido en 1334, hijo de Alfonso XI de Castilla y María de Portugal, creció rodeado de los lujos de la corte, pero también de las intrigas, traiciones y violencias que definían la política medieval. Su padre, aunque reconocido como un rey eficiente, mantenía una relación tormentosa con su esposa, prefiriendo la compañía de su amante, Leonor de Guzmán, que le dio 10 hijos bastardos. Esta situación creó un ambiente de constante tensión en el palacio, donde el joven Pedro aprendió pronto que el poder se mantenía a través del miedo y la eliminación sistemática de los enemigos. La infancia de Pedro estuvo marcada por episodios que, vistos retrospectivamente, parecían prefigurar su futura crueldad. A los 8 años, fue sorprendido torturando pequeños animales en los jardines del palacio, arrancándoles las patas una a una mientras observaba sus reacciones con fascinación científica. Cuando fue reprendida por la Haya, respondió con una frialdad desconcertante. «Necesito entender cómo funciona el sufrimiento, pues algún día gobernaré hombres». Esta respuesta, registrada en una carta de la propia Haya a su familia, demostraba una precocidad perturbadora en la comprensión de los mecanismos del poder. Durante la adolescencia, Pedro demostró una inteligencia excepcional, dominando rápidamente el latín, el árabe y el francés, además de destacarse en matemáticas y filosofía.
Sus tutores describían a un joven de capacidad intelectual impresionante, capaz de resolver problemas complejos con facilidad desconcertante. Sin embargo, esta misma inteligencia parecía manifestarse de forma siniestra cuando se aplicaba a las relaciones humanas. A los 16 años ya manipulaba a los cortesanos con maestría, creando alianzas y enemistades según su conveniencia, siempre observando las reacciones de sus víctimas con la misma mirada científica que antes dedicaba a los animales. La muerte de su padre en 1350, cuando Pedro tenía solo 16 años, marcó el inicio de su ascenso al poder absoluto. La coronación fue un espectáculo de magnificencia que impresionó a toda Europa. Reyes, príncipes y embajadores viajaron de tierras lejanas para presenciar la ceremonia que duró 3 días y 3 noches ininterrumpidas. El joven rey, vestido con mantos bordados en oro y plata, parecía la encarnación de la realeza divina. Su presencia era magnética, su voz resonaba con autoridad natural y sus gestos poseían una elegancia que conquistaba instantemente a cualquier observador. En los primeros años de reinado, Pedro demostró una competencia administrativa excepcional. Reorganizó el sistema judicial, modernizó las fuerzas armadas e implementó políticas económicas que trajeron prosperidad al reino. Los cronistas de la época describen a un rey justo y eficiente, capaz de trabajar largas horas sin mostrar fatiga, siempre atento a los menores detalles de la administración. Su palacio se convirtió en un centro de atracción para intelectuales, artistas y comerciantes de toda Europa, creando una atmósfera de cosmopolitismo y sofisticación que rivalizaba con las cortes más refinadas del continente. La propia rutina diaria del rey se convirtió en una celebración mórbida de su poder absoluto. Se levantaba antes del amanecer y dedicaba las primeras horas del día a la lectura de informes sobre las actividades de sus súbditos durante la noche anterior. Cualquier desviación del patrón considerado normal era inmediatamente investigada, frecuentemente resultando en interrogatorios que él mismo conducía con creciente pericia. Después del desayuno, que invariablemente incluía vinos raros y manjares importados, Pedro se dirigía a los calabozos del palacio, donde había instalado lo que llamaba su laboratorio de justicia. Este laboratorio era una sala amplia, bien iluminada por antorchas dispuestas estratégicamente para no crear sombras que pudieran ocultar cualquier detalle. Las paredes estaban cubiertas por estantes que exhibían instrumentos de tortura de toda Europa, algunos de ellos modificados por el propio Pedro según sus especificaciones. Un escriba permanecía siempre presente, registrando meticulosamente cada procedimiento, cada reacción, cada palabra pronunciada por las víctimas. Estos registros, Pedro los estudiaba posteriormente como si fueran tratados científicos, procurando perfeccionar constantemente sus métodos. La crueldad de Pedro no se limitaba a enemigos políticos o criminales comunes. Desarrolló una obsesión particular por personas que consideraba interesantes, individuos cuyas personalidades o historias personales despertaban su morbosa curiosidad. Poetas, filósofos, artistas e incluso hombres de iglesia eran ocasionalmente seleccionados para sus experimentos, no por ningún crimen específico, sino simplemente porque Pedro deseaba comprender cómo funcionaban. Uno de los casos más documentados de esta época fue el del trovador Masías, conocido como el enamorado. Masías había compuesto versos apasionados para una dama de la corte, y Pedro, fingiendo interés por el arte poético, lo invitó a recitar personalmente en sus aposentos. Lo que comenzó como una presentación cultural se transformó en una sesión de tortura elaborada, donde Pedro probó sistemáticamente los límites de la resistencia física y emocional del poeta. Según registros de la época, Pedro mantuvo a Masías vivo durante semanas, alternando momentos de tortura con períodos de cuidados médicos para prolongar el sufrimiento. La noticia de estos métodos se propagó por los reinos vecinos a través de comerciantes, diplomáticos y refugiados que lograron escapar de Castilla.
Pedro se convirtió en una figura legendaria de terror, cuyo nombre se susurraba en tabernas y cortes de toda Europa. Paradójicamente, esta siniestra reputación también aumentaba su poder político, pues otros reyes preferían negociar con él antes que afrontar su ira. María de Padilla, la amante que había provocado la ruptura con Blanca, se convirtió en una presencia constante e inquietante en la vida de Pedro. No solo aceptaba pasivamente la crueldad del rey, sino que parecía incitarla activamente. Cronistas de la época describen a una mujer de belleza extraordinaria, pero de personalidad calculadora y ambiciosa, que utilizaba su influencia sobre Pedro para eliminar rivales y consolidar su poder. Juntos formaban una pareja que combinaba una inteligencia sofisticada con una crueldad sistemática. María tenía el don particular de identificar las debilidades emocionales de las personas, información que compartía con Pedro durante sus largas conversaciones nocturnas. Mantenía una red de informantes entre las damas de la corte, recopilando secretos íntimos que posteriormente eran utilizados para chantajes o tortura psicológica. Su presencia en los aposentos reales durante las sesiones de tortura era tan regular que muchos la consideraban la verdadera mente detrás de los métodos más refinados de Pedro. Si buscas comprender las complejidades sombrías de la historia y de la naturaleza humana, suscríbete a nuestro canal para seguir más relatos que exploran los aspectos más perturbadores y fascinantes del poder absoluto. En 1356, Pedro tomó una decisión que escandalizaría incluso a sus partidarios más leales. Ordenó el asesinato de Fadrique Alfonso, maestre de Santiago, y su medio hermano durante un banquete oficial. El crimen se ejecutó en presencia de decenas de invitados, incluyendo embajadores extranjeros, convirtiendo lo que debería haber sido una celebración diplomática en un espectáculo de horror. Pedro no solo ordenó la ejecución, sino que participó activamente en ella, usando una daga adornada para herir mortalmente a Fadrique, mientras los invitados observaban en silencio aterrorizados. A partir de esta demostración pública de violencia, Pedro perdió cualquier atisbo de normalidad. Había cruzado una línea invisible que separa al tirano del psicópata, y no había vuelta atrás. Los meses siguientes estuvieron marcados por una escalada de violencia que parecía no tener fin. Nobles, clérigos, comerciantes e incluso sirvientes eran ejecutados por infracciones cada vez más triviales. Una mirada interpretada como irrespetuosa, una palabra pronunciada en un tono considerado inapropiado, incluso una sonrisa en el momento equivocado, podían resultar en muerte. El propio Pedro comenzó a manifestar señales físicas de su degradación mental. Testigos describen cambios dramáticos en su apariencia. El rostro, antes noble y armonioso, adquirió rasgos endurecidos y unos ojos que parecían arder con fiebre permanente. Desarrolló tics nerviosos, principalmente un movimiento compulsivo de las manos que simulaba el acto de estrangular. Su sueño se volvió irregular, intercalado por pesadillas que lo hacían gritar durante la madrugada, despertando a todo el palacio. La alimentación de Pedro también se modificó drásticamente. Desarrolló una paranoia extrema con respecto al envenenamiento, insistiendo en que cada plato fuera probado por múltiples catadores antes de tocarlo. Paradójicamente, esta obsesión con su propia seguridad contrastaba con la imprudencia creciente de sus acciones políticas. Alejaba sistemáticamente a todos sus posibles aliados, creando un círculo de enemigos que se expandía constantemente. Durante este período, Pedro desarrolló un interés mórbido por registros detallados de sus atrocidades. Ordenó que escribanos especializados documentaran cada ejecución, cada tortura, cada momento de sufrimiento infligido. Estos documentos eran organizados en archivos elaborados con índices que permitían localizar fácilmente información sobre métodos específicos, reacciones de las víctimas y eficacia de los diferentes procedimientos. Para Pedro, esta información constituía una especie de biblioteca científica del sufrimiento humano. La situación política se deterioró rápidamente.
La nobleza castellana, tradicionalmente dividida en facciones rivales, comenzó a unirse en oposición al rey. El clero, inicialmente neutral, pasó a denunciar abiertamente los métodos de Pedro, comparándolo con tiranos bíblicos. Incluso el pueblo llano, que inicialmente apoyaba al rey contra la nobleza, comenzó a susurrar sobre la necesidad de un cambio. En 1366, la situación llegó a un punto crítico. Enrique de Trastámara, medio hermano bastardo de Pedro, regresó del exilio francés con un ejército de mercenarios dispuestos a derrocar al rey. Lo que Pedro no percibió, cegado por su obsesión con la crueldad, fue que había creado las condiciones perfectas para su propia destrucción. Al eliminar sistemáticamente cualquier oposición interna, había también eliminado los mecanismos de defensa que podrían protegerlo contra amenazas externas. La guerra civil que siguió fue brutal y devastadora. Pedro, que había pasado décadas perfeccionando métodos de tortura individual, se mostró completamente incapaz de lidiar con la complejidad de un conflicto militar a gran escala. Sus ejércitos, compuestos principalmente por mercenarios que luchaban por dinero y no por lealtad, desertaron en masa en cuanto la situación se volvió desfavorable. Durante los meses finales de 1366, Pedro se transformó en una sombra de sí mismo. El hombre que había aterrorizado a un reino entero, ahora se escondía en fortalezas aisladas, saltando de castillo en castillo en una huida desesperada. Su apariencia se deterioró drásticamente. El cabello, antes siempre impecablemente arreglado, ahora pendía en mechones grasientos y desgreñados. El rostro, marcado por arrugas profundas y ojos inyectados en sangre, parecía haber envejecido décadas en pocos meses. Lo que más perturbaba a quienes lo veían en este periodo era la transformación en su personalidad. Pedro, que había sido la encarnación de la arrogancia confiada, ahora demostraba señales de paranoia extrema. Veía traición en cada gesto, conspiración en cada palabra. Incluso María de Padilla, su compañera más constante, fue ocasionalmente tratada con sospecha y amenazas. La crueldad, que antes era calculada y sistemática, se volvió errática y desesperada. En marzo de 1367, Pedro sufrió una derrota decisiva en la batalla de Nájera. Su ejército fue completamente aniquilado y él mismo escapó por poco de la captura. A partir de ese momento, su situación se volvió insostenible. Refugiado en Sevilla con un puñado de leales seguidores, Pedro vivía sus últimos días como rey, rodeado de un silencio opresivo que contrastaba dramáticamente con el terror que su presencia había inspirado durante décadas. La ironía de la situación no se le escapaba a Pedro. El hombre que había dedicado su vida a estudiar el sufrimiento ajeno experimentaba ahora una forma de agonía que ninguno de sus métodos había logrado reproducir. Era el sufrimiento existencial del poder absoluto que se disuelve, de la identidad que se desintegra, de la realidad que se revela como una ilusión. Sus días estaban llenos de un vacío que ninguna tortura podía llenar, ninguna ejecución podía satisfacer. Durante las últimas semanas de su vida, Pedro demostró momentos de terrible lucidez cuando parecía comprender completamente la monstruosa naturaleza de sus actos. Estas epifanías, sin embargo, no trajeron arrepentimiento, sino una forma aún más profunda de desesperación. Se había convertido en algo que trascendía la humanidad normal, pero en el proceso había perdido cualquier posibilidad de redención o paz. La muerte de Pedro llegó el 23 de marzo de 1369, durante la batalla de Montiel. Enfrentado personalmente por su medio hermano, Pedro demostró una última vez su contradictoria naturaleza. A pesar de toda su crueldad, enfrentó la muerte con una impresionante valentía física, luchando hasta el último momento con la misma intensidad que había dedicado a la tortura. Enrique, tras dominarlo en combate cuerpo a cuerpo, lo mató con una daga, el mismo tipo de arma que Pedro había usado contra tantas víctimas. Las últimas palabras de Pedro, registradas por cronistas presentes en el lugar, fueron: «Finalmente lo entiendo». Esta enigmática frase ha sido interpretada de diferentes maneras por los historiadores.
pero muchos creen que representaba un momento final de comprensión sobre la naturaleza autodestructiva del poder absoluto, ejercido sin límites. La muerte de Pedro marcó el fin de una era, pero también el comienzo de una leyenda que perduraría por siglos. Su reinado se convirtió en un ejemplo paradigmático de cómo el poder absoluto puede transformar a un hombre en monstruo y cómo la crueldad sistemática invariablemente se vuelve contra su propio creador. La historia de Pedro no es solo el relato de un tirano individual, sino una meditación sobre la naturaleza de la maldad humana y los límites de la civilización. El palacio de Pedro, escenario de tantas atrocidades, fue posteriormente purificado y reconsagrado, pero nunca logró librarse completamente del aura siniestra que lo rodeaba. Los visitantes relataban sensaciones extrañas, ruidos inexplicables y una atmósfera opresiva que parecía emanar de las propias piedras, como si la violencia ahí perpetrada hubiese impregnado permanentemente el propio ambiente físico. La figura de Pedro el Cruel permanece como uno de los ejemplos más extremos de cómo el poder absoluto puede corromper completamente la naturaleza humana. Su historia revela que la crueldad no es solo una aberración individual, sino que puede convertirse en un sistema de gobierno cuando no hay mecanismos eficaces para controlarla. El reinado de Pedro demuestra que la civilización es una construcción frágil, constantemente amenazada por la posibilidad de que individuos con poder ilimitado cedan a las tentaciones más sombrías de la naturaleza humana. Su legado perdura no solo como advertencia histórica, sino como reflexión sobre los peligros eternos del autoritarismo y la concentración excesiva de poder. Pedro no fue solo un rey cruel, sino el arquitecto de un sistema donde la crueldad se convirtió en método de gobierno, donde el terror se transformó en política de Estado y donde la humanidad fue sacrificada en el altar de un poder que se devoraba a sí mismo. La tragedia de Pedro el Cruel es también la tragedia de la condición humana cuando desprovista de límites éticos y controles institucionales. Su historia continúa siendo relevante porque revela verdades incómodas sobre la naturaleza del poder y la fragilidad de las estructuras que protegen a la sociedad contra los impulsos más destructivos de la humanidad. En Pedro vemos no solo un monstruo histórico, sino un espejo oscuro que refleja posibilidades latentes en cualquier sociedad que permita la concentración absoluta de poder en las manos de un solo individuo. El reino que Pedro dejó atrás estaba devastado no solo por la guerra civil, sino por la corrosión moral que su crueldad había esparcido por todas las capas de la sociedad. Generaciones posteriores necesitarían décadas para reconstruir no solo las estructuras físicas del poder, sino también los valores éticos y las instituciones que hacen posible la convivencia civilizada. La sombra de Pedro se extendió mucho más allá de su muerte, recordando para siempre que la humanidad carga dentro de sí tanto la capacidad para la grandeza como para la monstruosidad más absoluta.